para entender todo lo que se quiere compartir, ¿no? ¿Se visualiza la pantalla? Sí, profesor. Ya. Entonces, nosotros habíamos dicho lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un radio vector? Es una distancia, ¿no? Que parte del origen de coordenadas a cualquier punto del plano, ¿sí? ¿Qué más teníamos a ver? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Cómo hallamos esa distancia? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? R al cuadrado es igual al cuadrado más la al cuadrado. Por lo tanto, R es igual, R, que me representa el radio vector, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Básico, ¿no? Ahora, les decía lo siguiente, jóvenes. Ahí tenemos radio vector. Les decía lo siguiente. Un ejemplo. Vamos a ver. Veamos un ejemplo de aplicación. Calcular el radio vector de los puntos P y R. Yo les decía lo siguiente, ¿no? O les preguntaba. Este punto P, que tiene coordenadas menos 4,3, ¿en qué cuadrante se encuentra? Primero. ¿En qué cuadrante? En el segundo, profesor. Segundo, muy bien, Maricielo. Segundo cuadrante. Y el punto R, ¿en qué cuadrante se va a encontrar? Ubíquenlo. En el cuarto cuadrante. Claro, en el cuarto cuadrante. Muy bien. Y mira, ubicamos los puntos en el plano. ¿Ya? Ahí lo tenemos. El punto menos 4,3 y el punto 1,3. ¿No? Y claro, el punto P se encuentra en el segundo cuadrante y el punto R se encuentra en el cuarto cuadrante. Ahora, ¿podemos hallar los radios vectores de cada uno de ellos? Claro, miren, el radio vector de P lo vamos a calcular de la siguiente manera. El radio vector de P es igual a la raíz cuadrada, como ya bien les decía, de esta distancia, ¿no? En este caso es un valor de menos 4 y en el otro 3, ¿no? Menos 4 y 3. Elevamos al cuadrado, sumamos y luego le calculamos la raíz cuadrada, que viene a ser 5. Ahora, a ver, ¿podemos calcular el radio vector de R? Claro, ya tenemos todos los datos. ¿Sí? A ver, ustedes calcúlenme el radio vector de R, por favor. Cada uno de ustedes me da su respuesta, ¿ya? Practiquen, joven, por favor. El radio vector de R. ¿Me dan su respuesta, por favor? El radio vector de R. Me escriben al privado o también es la respuesta al Zoom, ¿ya? Al mensaje de Zoom en privado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué valor le sale? Espero, ¿ya? Un par de minutos más. Para que haya en el radio vector de R. Ahí va. Ya tenemos una respuesta por aquí. Muy bien, Maricielo. Muy bien, Maricielo. A ver, otra respuesta más. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, Sober Ríos.
¿Quién más? Muy bien, Aarón. Ya. Participación de cada uno de ustedes. Ya vamos 3, ¿ah? Soy de Ríos, Maricielo y Aarón. ¿Quién más, jóvenes? Vamos allá del radio vector de R, ¿ya? Así como hallamos el radio de vector de T, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La raíz cuadrada de menos 4 y la raíz más menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? En ese caso. Calculamos y hallamos, ¿no?, mediante esa raíz. ¿Quién más, jóvenes? ¿Alguien más? Ya. ¿Alguien más, jóvenes? Bien. Para esperarle me indica quién más está haciendo o ya puedo avanzar ya. Bien, efectivamente, miren, a ver, hay uno más. Ya, muy bien, Alexander, José Alexander, muy bien. ¿Quién más, por favor? Ya, listo. Para hallar el radio vector de R, nosotros lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. De esta manera. 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Pero cuando nosotros ya elevamos un valor negativo al cuadrado, simplemente nos va a salir 9, ¿no? 1 al cuadrado sería 1 y menos 3 al cuadrado sería 9. Sumamos ambas partes, 1 más 9, R sería la raíz de 10. ¿No? En este caso, es radio vector de R. ¿No? Ahí tienen radio vector de R. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí cómo calculamos los radiovectores? ¿Se entendió la idea? Sí, profesor. Ya. No creo que tenga alguna complicación, ¿no? Hay que sumar muy bien nada más. ¿Ya? Hay que sumar muy bien. Listo. A ver, habiendo calculado ya, o teniendo en conocimiento cómo se halla el radiovector, vamos a pasar al tema, ¿no? Ángulo en posición normal. ¿No? Es un ángulo trigonométrico inscrito en el plano cartesiano y que tiene las siguientes particularidades. Su vértice, hay que leer muy bien, es el origen de coordenada. ¿Ya? Su lado inicial se encuentra el semieje positivo de las abscisas y su lado final se va a encontrar en cualquier parte del plano, el cual indicará a qué cuadrante pertenece dicho ángulo. A ver, vamos a verlo esto gráficamente. Miren, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos los 4 cuadrantes, ¿sí? Tenemos un ángulo alfa. ¿De dónde empieza? De aquí, del vértice, ¿no? De las abscisas, ¿ya? Empieza el eje X, ¿ya? Empezamos del eje X hacia el lado final, ¿no? Ubicamos un punto, digamos un punto que cae por acá, entonces podemos encontrar un ángulo en posición normal, ¿no? Partiendo desde ese lado, ¿no? Partiendo desde ese lado hacia el lado final. Ese ángulo alfa, ¿no? En este caso, ¿en qué sentido está? ¿Horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? ¿Mm? Antihorario, profesor. Antihorario, ¿no? Y el ángulo beta, ¿en qué sentido está? ¿Horario o antihorario? ¿Mm? En este caso, el ángulo beta ya está en sentido horario, ¿no? Hay que darse cuenta de esto. Antihorario y horario. ¿De dónde siempre parte? De aquí, del eje de las abscisas. Miren, eje positivo de las abscisas, lado inicial de todo ángulo en posición normal. ¿Sí? Lado inicial de todo ángulo en posición normal, eje de las abscisas.
¿Ya? Hay que analizar muy bien esta parte. A ver, yo les pregunto lo siguiente. El ángulo alfa, ¿a qué cuadrante pertenece? Primera y segunda cuadrante. Ya. Muy bien, Johan. Gracias por tu participación. Ahí quiero hacer, ¿no? Una acotación aquí. El ángulo alfa, ¿dónde termina? ¿En qué cuadrante termina? Segundo. Ya. Por lo tanto, el ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? Pertenece al segundo cuadrante. A ver, el ángulo beta, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuarto cuadrante, profesor. ¿Cuarto o tercero? El ángulo beta, ¿a qué cuadrante pertenece? ¿Dónde termina el ángulo beta? ¿Cuál es su lado final del ángulo beta? En el tercero, Ahí está, profesor. el tercero. Por lo tanto, el ángulo beta pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí? El ángulo beta pertenece al tercer cuadrante. ¿Ya? El ángulo alfa, segundo cuadrante. Cuando está en este sentido, el ángulo, sentido antihorario, es positivo. Y cuando está en sentido horario, es negativo. ¿Ya? Ya luego vamos a ver eso, lo que son los signos en ángulos. Pero lo primero, lo primordial ahorita, que ustedes entiendan a qué cuadrante pertenece el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿no? Y identificar, ¿no? Los cuadrantes, ¿no? Y también cómo ubicar un ángulo en posición normal. Empezamos de este eje y terminamos en un lado, ¿no? En un lado que nos indique. ¿Ya? Ahí tienen, ya que el lado final de alfa se encuentra en el segundo cuadrante, entonces alfa pertenece al segundo cuadrante. Ahí también tenemos, ya que el lado final de beta se encuentra en el tercer cuadrante, entonces beta pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Se entendió este gráfico hasta ahí? Chicos, ¿se entendió o no? Sí, profe. Ya. Ahora, veamos lo siguiente, ¿ya? Nota importante. Vamos a hacer algunas preguntas aquí. Ahí tenemos una distribución, ¿ya? Y te pregunta, ¿cuáles de los ángulos no son ángulos en posición normal? Ahí tenemos un ángulo M, ángulo N, ángulo Q y ángulo P. ¿Quiénes no están en posición normal? A ver, el ángulo M, ¿está en posición normal? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver, dígame. Falso. Ya, muy bien. ¿Otra respuesta? ¿Alguien dice verdadero? Ya. Solamente el ángulo M vamos a analizar ahorita. Ahí está explicando justo lo ¿Es verdadero o falso? ¿El ángulo M está en posición normal? Sí, verdadero. A ver, vamos a ver nuevamente atrás. Cuando un ángulo está en posición normal, cuando empieza del eje X, de este eje positivo, ¿no? Y termina en cualquier parte, ¿ya? Empieza. Puede ser positivo o negativo. La cosa es de que el inicio tiene que estar en esta recta, en este eje positivo de las abscisas, ¿ya? Un ángulo en posición normal, entonces, inicia desde este punto, ¿ya? A ver, el ejemplo. Ahora sí, díganme. M pertenece o es un ángulo en posición normal. El ángulo M. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué, Jordano? A ver, respóndeme. Porque empieza desde la recta X. Excelente. Ya está. Esa es la idea. M es un ángulo en posición normal porque empieza desde el eje X positivo. ¿Ya? Eje de las abscisas. ¿Ya?
Entonces, yo les pregunto, el ángulo N que ven aquí, ¿no? Inicia en este punto y termina aquí, ¿está en posición normal? ¿Respuestas? Sí, Sí, profesor. profesor. Está en posición Normal. normal, chicos, el ángulo N. A ver, ustedes dicen que sí, pero la verdad es que no está en posición normal. Para que un ángulo esté en posición normal, ya les dije, tiene que empezar del eje X. ¿Ya? Tiene que empezar necesariamente del eje X positivo. Este ángulo inicia desde este punto. Está empezando del eje Y, ¿no? No está en posición normal. Tiene que empezar desde este punto. ¿Ya? A ver, otra pregunta. ¿El ángulo P está en posición normal? No, profesor. ¿Por qué? A ver. Porque está en el eje Y negativo. Ahí está, correcto. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, el ángulo Q, ¿no? Empieza aquí y termina aquí. ¿Está en posición normal ese ángulo? Sí, profesor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque empieza del eje X. Excelente, ¿ya ves? Entonces, de esa manera nosotros ya estamos aprendiendo a ubicar o identificar ángulos en posición normal. Entonces, de estos 4 ángulos, ¿quiénes están en posición normal? ¿Quiénes están en posición normal? El ángulo M y el ángulo Q. El ángulo M y el ángulo Q, ¿no? Porque su inicio está en el eje X positivo. ¿Ya? A ver. R y P. ¿Dónde está? R y P dice, ¿no? Ya, aquí voy a hacer una corrección, ¿ya? Yo les voy a mandar la corrección, no se preocupen. Pero de todas maneras ya sabemos nosotros de que P, ¿no? El ángulo P y el ángulo N no están en posición normal. ¿Ya? ¿Sí? El ángulo N y el ángulo P no están en posición normal, ¿no? Yo les voy a mandar ya corregido, disculpen más bien aquí, pero la idea es que se entiende o que se entienda de que ángulos en posición normal inicia del eje X positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? Mientras que, aquí dice, ¿no? M y Q sí son ángulos en posición normal, ¿no? Como ustedes me han respondido. M y Q sí son ángulos en posición normal. ¿Hasta ahí quedó bien la idea? ¿Quedó claro la idea? Chicos, ¿quedó claro la idea o no? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Trace, dice, trace en posición normal un ángulo cuyo lado terminal pasa por el punto P que tiene las coordenadas 3, punto y coma, menos 4. Ya. Una pregunta. Hay que graficar primero el punto P, que es 3, menos 4. ¿En qué cuadrante se encuentra? A ver, ustedes grafiquen y me indican en qué cuadrante se encuentra. A ver. Indíquenme, por favor, ¿en qué cuadrante se encuentra 3, punto y coma, menos 4? En la cuarta cuadrante. Cuarto cuadrante. Ya. A ver, vamos a averiguar. Mediante el gráfico primeramente. ¿No? Excelente, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? En el cuarto cuadrante. El punto P se ubica aquí, ¿no? Ahí tenemos. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Trazar en posición normal un ángulo, ¿no? Cuyo lado terminal pasa por el punto P. O sea, el lado terminal justamente, ¿no? Es este. Este es el lado terminal, ¿no? Que me representa el punto P de coordenadas 3, menos 4, ¿no? Esta línea, ¿qué vendría a ser para nosotros? ¿Se acuerdan la primera parte? La que estoy indicando aquí.
¿Cómo se llama esa parte? Chicos, radio vector. ¿Sí? Justamente esto es el radio vector, ¿no? Y este radio vector es el lado, dice, el lado terminal, ¿no? De un ángulo en posición normal. ¿Cuáles son los ángulos en posiciones normales? A ver. ¿El ángulo alfa es un ángulo en posición normal o no? Sí, profesor. Ya. ¿Y el ángulo teta, ahí que lo ven ahí, es un ángulo en posición normal o no? Sí, Sí, ¿no? Y vamos a identificar algo interesante aquí, ¿no? Tenemos el ángulo alfa en posición normal, ¿no? El ángulo teta en posición normal, ¿no? Podemos nosotros graficar así, ¿no? Ahí tenemos dos ángulos que están en posición normal, cuyo lado terminal es el punto P, ¿ya? Por lo tanto, alfa y teta son ángulos en posición normal, ¿no? Cuyo lado terminal viene a ser este punto, ¿no? ¿Sí? Ahí tiene lo siguiente. Teta y alfa son ángulos en posición normal para el punto P, ¿no? De coordenadas 3, menos 4. ¿Ya? Esta parte es un poco, sí es teórico, hay que entenderlo muy bien, cuándo es un ángulo en posición normal y cuándo no. ¿Ya? Ángulos en posición normal, por lo tanto, es cuando su inicio es este eje y termina en cualquier punto que te digan, ¿no? Puede terminar aquí, en el segundo cuadrante, o en el primer cuadrante, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante, como está en el ejemplo de aquí. ¿Sí? profesor, entonces ahí te está dando dos maneras para poder hacerlo, Sí, ¿verdad? claro. Ahí, Dos posibilidades, ¿no? Hay dos posibilidades de nosotros encontrar el ángulo en posición normal. ¿Mm? Aquí en el ejemplo solamente te pide un ángulo, ¿no? Pero aquí podemos encontrar dos ángulos en posición normal. Una pregunta, ¿podemos encontrar solamente estos dos ángulos en posición normal? Mediante el avance del curso, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que pueden existir infinitos ángulos en posición normal que tengan o que terminen en este punto, ¿ya? Por ejemplo, pero hasta el momento es importante esto. ¿Cuántos ángulos en posición normal tenemos aquí? 2. Dos, ¿no? ¿De dónde empieza siempre un ángulo en posición normal? del eje X. Eje X. ¿Ya? Hasta ahí, lo importante es que se entienda eso. ¿Cómo identificamos un ángulo en posición normal? Cuando parte del eje X positivo. ¿Ya? Y también vimos lo siguiente. A ver. ¿Cómo calculamos el radio vector? Como la raíz cuadrada, ¿no? De estos puntos, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Dicho de otra manera, son las distancias, ¿no? Esta distancia A y esta distancia que es B. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a este tema? ¿Alguna duda, chicos, al calcular el radio vector? ¿No? Lean nuevamente esto, por favor, todos. Ángulo en posición normal vendría a ser, ¿no? Un ángulo trigonométrico inscrito en el plano cartesiano y que tiene las siguientes particularidades, ¿no? Ahí lo pueden leer nuevamente. Este archivo les voy a mandar. Y finalmente, tienen esta tarea, ¿ya? Calcular el radio vector de estos puntos y también trazar en posición normal dos ángulos cuyo lado terminal pasa por el punto P de coordenadas -2, -4. ¿Está bien? Profesor, en el número 1 para calcular el radio vector también tenemos que graficar, ¿cierto? Sí, tienen que graficar así como se ha hecho aquí, mira, como se hizo aquí en el ejemplo. Graficamos primero, ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Luego, hallamos los radios vectores, ¿ya? En este caso, para la tarea, se les ha dejado, ¿no?
tres, ¿no? Tres puntos, P, Q y R. ¿Ya? Para los puntos P, Q y R, ¿no? Van a ubicar ustedes o determinar tres radios vectores en ese caso, ¿no? En el ejemplo hay dos radios vectores, pero para su tarea ustedes van a ubicar tres radios vectores y hallar cuánto es el valor de ese radio vector. ¿Ya? Y finalmente, la número 2, tracen el ángulo o tracen dos ángulos en posición normal, cuyo lado terminal pasa por el punto menos 2, punto y coma, menos 4. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? El punto P, 3 punto y coma menos 4. Se ubica en el cuarto cuadrante. Pero para su tarea, este punto, ¿en qué cuadrante se va a ubicar? A ver, menos 2 punto y coma menos 4. ¿En qué cuadrante se va a ubicar? En la tercera, Segundo cuadrante. ¿Tercero o cuarto? Tercero. Ya está, chicos. ¿Ya? De esa manera ya se les está avisando, ¿no? Para que hagan más rápido su tarea. ¿Sí? Y es justamente lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió la parte? ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? sí, profesor. Ya, listo. Bueno, de esa manera